Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a la segunda presentación del tercer panel de las Jornadas Monetarias y Bancarias. Mi nombre es Daniela Bocio, soy subgerente general de Regulación Financiera del Banco Central de la República Argentina, y me acompaña Guillermo Han, director del Banco Central. Esta presentación estará a cargo de Roger Edwin Rojas Hulo. Edwin es el presidente del Banco Central de Bolivia. Previamente se desempeñó como asesor del Fondo Monetario Internacional, director del Banco de Desarrollo Productivo y viceministro del Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de Bolivia. Posee un doctorado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y diversos estudios de posgrado en el exterior. Cuenta con experiencia docente y de investigación en prestigiosas universidades de Bolivia y del exterior, y lideró diferentes estudios en temas de su especialidad, entre los que se encuentran la macroeconomía y las finanzas públicas. Edwin, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Motivo de honda satisfacción para mi persona poder participar en este evento, en el cual voy a poder desarrollar algunos elementos que considero importantes en materia de política económica en Bolivia que se ha dado en los últimos años, y también poder hacer algún énfasis en lo que ha sido la pandemia generada por el COVID-19. Tengo una presentación en la cual voy a desarrollar 5 puntos fundamentalmente. Haría una referencia a lo que es el modelo económico, social, comunitario y productivo que está en vigencia en Bolivia desde el año 2006. Posteriormente haríamos una referencia a cómo se ha encontrado Bolivia cuando se inicia la pandemia, cómo han sido las respuestas de política económica durante la primera ola, que dicho sea de paso, en el caso boliviano, tiene la característica de que hubo un quiebre en materia de su desarrollo democrático, porque se genera, digamos, un gobierno de facto durante la gestión 2020, que es el periodo donde se da la primera ola del COVID. Posteriormente hacemos referencia a todo lo que son la segunda y tercera olas y las políticas que se han venido implementando fundamentalmente desde finales de la gestión pasada mediante el gobierno democrático, y tendríamos los resultados alcanzados en todo este periodo de análisis. Entremos a ver algunos elementos del modelo económico, social, comunitario y productivo. Creo que un elemento que es importante señalar acá tiene que ver fundamentalmente con el hecho de las nuevas características que se plantean con la implementación del modelo. Acá, como ustedes pueden ver en este gráfico que les estoy presentando, y creo permítanme sacar el puntero acá. Como ustedes pueden ver, este modelo económico básicamente tiene las siguientes características. Bolivia, como ustedes saben, o bueno, se conoce en el ámbito internacional, tiene sus ventajas comparativas en los recursos naturales, en la producción, explotación, exportación de recursos naturales, vinculados a lo que es el sector hidrocarburos, minería y otro tipo de recursos. A estos nosotros denominamos en el modelo los sectores estratégicos generadores de excedentes económicos. Pero a su vez también se reconocen sectores estratégicos, pero que son generadores de ingresos y empleo. Acá estamos hablando de lo que es la industria manufacturera, la artesanía, el turismo, el desarrollo agropecuario, todo lo que es infraestructura y otro tipo de servicios. Entonces, lo que se busca es que por medio de la participación del Estado, y dicho sea de paso, la primera etapa de la implementación del modelo se da precisamente con la nacionalización de estos sectores estratégicos en la economía. El Estado empieza a participar con un rol redistribuidor en la economía, de manera que los recursos que se generan en los sectores estratégicos, ¿no es cierto?, estos excedentes
van a ser transferidos hacia los sectores generadores de ingresos y de empleos. De esta manera, ¿no es cierto?, el Estado tiene un rol distribuidor en la fase productiva, pero a su vez, los recursos que se generan en esta combinación de sectores, ¿no es cierto?, que tienen un rol bastante dinámico en la economía, empezar a generar procesos de distribuidor mediante lo que es políticas sociales enfocadas a la lucha contra la pobreza. Como vamos a poder ver en los resultados que se han logrado alcanzar, son muy impresionantes desde un punto de vista del modelo que nosotros estamos describiendo. A continuación. Bueno, importante también señalar que ha habido elementos que han permitido establecer en el ámbito netamente de política económica vinculado a la coordinación que se ha dado entre lo que es el gobierno y el Banco Central de Bolivia, por la política fiscal, si ustedes quieren, con la política monetaria. El modelo, como en su implementación, como les he mencionado hace un momento, nacionaliza los recursos naturales para apropiarse de estos excedentes. Se genera una dinámica de la demanda interna con estos excedentes a través de lo que es la inversión pública. Se logra avances importantes en materia de desarrollo de infraestructura en la economía boliviana y a su vez se van a implementar políticas sociales redistributivas. Por su parte, la política monetaria va a acompañar al nuevo modelo en términos de una orientación expansiva, ¿no es cierto?, tratando de dotar la liquidez necesaria al sistema financiero. La política cambiaria ha estado marcado mostrando estabilidad, ¿no es cierto?, en la moneda nacional, lo cual ha permitido generar incertidumbre, mucha certidumbre a los agentes económicos. Dicho sea de paso, tenemos un nivel de inflación bastante bajo comparado a todos los países en el cono sur, ¿cierto? En esta gestión, por ejemplo, para agosto de este año estamos con una inflación de casi 1%, ¿no? Y en todo el periodo, si analizamos de 2006 hasta el presente, hemos estado en un promedio de un 3% de inflación. Entonces, la política cambiaria y la política monetaria ha sido expansiva, pero a su vez ha estado en un entorno de lo que es estabilidad, ¿no es cierto? A su vez, lo que hemos hecho ha sido empezar a utilizar la moneda nacional, lo que acá llamamos la bolivianización de nuestra moneda, ¿no? Lo que ha permitido es que nuestra economía poco a poco vaya saliendo de los problemas que conlleva que una economía esté dolarizada, ¿no es cierto? Entonces, la política cambiaria precisamente ha coadyuvado a este esfuerzo importante. Hoy por hoy, en términos de datos, podríamos decir que el uso de la moneda nacional está prácticamente al nivel del 100%, ¿no? Es muy, muy, muy cercano. ¿Por qué? Porque todo lo que es crédito, todo lo que es ahorro, se da en moneda nacional. De manera tal que el modelo económico, social, comunitario, productivo ha sido complementado por el desarrollo de estos instrumentos en materia de política monetaria y cambiaria que ha permitido complementar la implementación del modelo, tratando, claro está, de generar ese ambiente, ese escenario macroeconómico que permita precisamente alcanzar los mejores resultados. Hemos generado, como decía, una serie de políticas redistributivas con políticas de transferencia condicionada, ¿no? Programas, yo diría, de transferencias condicionadas a población más vulnerable. Precisamente se constituye en el eje vinculado a lo que es la política social redistributiva, ¿no es cierto?, que va a permitir mejorar los niveles de pobreza y desigualdad que tenía Bolivia ingresado a este ciclo. Hemos generado un bono, por ejemplo, para los niños, Juancito Pinto. Hemos hecho otro bono para las madres que están embarazadas, el bono Juana Zurduy. Hemos generado la renta dignidad para las personas mayores de 60 años. Hemos generado recientemente el bono contra el hambre para todas las personas que no perciben salario, precisamente como parte de las políticas contracíclicas para enfrentar los efectos del COVID-19. Hemos generado impuestos a las grandes fortunas, ¿no es cierto?, lo cual permite
también generar políticas redistributivas, ¿no? De los sectores que tienen mayores ingresos hacia el resto de la población. Hemos hecho política tributaria en términos de hacer devolución del impuesto al valor agregado, que en Bolivia es muy importante, ¿no es cierto? Esto ha permitido también coadyuvar la demanda agregada y se están trabajando actualmente en lo que son las devoluciones de los fondos de pensiones. El próximo mes se van a generar, se va a aplicar esta política en materias de distributiva que va a coadyuvar también a todo lo que es el proceso de redistribución, pero también de lo que es incrementar la demanda agregada. Un detalle que comentaba al principio de mi exposición tenía que ver con el rol que tiene el Estado en la economía, en el modelo que en Bolivia se viene implementando desde el año 2006. Como ustedes pueden ver en este gráfico, lo que mostramos acá es el nivel de la inversión pública en determinados países en la región: Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil. Fíjense ustedes, el año 2010, la participación de la inversión pública ejecutada sobre el Producto Interno Bruto era del 7%. Estábamos un poco menos de lo que era Ecuador. Este porcentaje se ha mantenido o, dependiendo del año, ha ido incrementándose. El año 2019 hemos llegado a un nivel de 9.2%, ¿no es cierto? Lo cual ha permitido que Bolivia tenga uno de las participaciones de materia de inversión pública más altas en la región y muy coherente con el modelo que se ha venido implementando en el país, donde la participación del Estado es importante en la economía, es determinante en la economía, desarrollando infraestructura, haciendo políticas de transferencia de los recursos excedentarios, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que ha pasado la gestión anterior, el año en el cual en Bolivia se da esta ruptura en su proceso democrático y se da la emergencia de un gobierno de facto. Claramente lo que se hace es dejar de priorizar este rol importante en la economía del Estado, ¿no es cierto? Ya que la inversión pública en términos de la participación del producto baja de una manera sustancial, solamente llega a un 4 o 7% del Producto Interno Bruto. Claramente, en la gestión pasada se han dado algunos atisbos de poder cambiar el modelo que se viene implementando de manera exitosa en el país. Ahora bien, ¿cómo estaba el país, cómo estaba la economía boliviana al inicio de la pandemia? Acá podemos ver lo que está en línea totalmente azulada, ¿no es cierto? Es los términos de intercambio. Claramente, los términos de intercambio que afectan a los países de la región tienen diferentes, ¿no es cierto?, implicaciones. Al país que más le pegó fue precisamente a la economía boliviana. Si tenemos un índice anclado en el año 2011, ¿no es cierto?, los términos de intercambio afectaron de manera sustancial a la economía boliviana. El 2016 fue un año importante, pero no se logró recuperar. Claramente esto mostraba de que Bolivia vivía en un contexto internacional totalmente, vamos a decir, lleno de incertidumbre, agresivo, ¿no es cierto?, en términos de lo que es la generación de recursos o demanda externa para la economía boliviana. Esta incertidumbre que se da en el contexto externo también se ve impulsado, ¿no?, por todos los problemas políticos internos que enfrenta la economía boliviana en el momento en que emerge la crisis del COVID. Esto hace que pues, Bolivia, ¿no es cierto?, tenga sus primeros casos de lo que es el COVID en marzo del año 2020. ¿No? Es Bolivia, como el resto de los países, que en marzo del 2020 empiezan a verse los primeros casos de COVID. ¿Cómo nos fue con la pandemia? Acá tenemos un cuadro y una gráfica que resume esto. En la primera ola, como podemos ver, si resumimos en términos de lo que es la tasa de letalidad, en Sudamérica estábamos hablando de una tasa de 3.4%. En Bolivia era una de las más altas, hemos hablado del 6.2% en la primera ola, que más o menos llega a, se da durante la gestión pasada, ¿no? Entre marzo y noviembre más o menos del año pasado. En la segunda ola,
la tasa de letalidad en las regiones es del 2.6% y es un nivel muy similar al que alcanza la economía boliviana. Esto, de alguna manera, lo que demuestra es que el gobierno democrático ha llevado a cabo una gestión más eficiente y efectiva de lo que ha sido la política sanitaria que va a permitir abatir los problemas que tiene el COVID en la sociedad, ¿no? Y en la tercera ola, la media en Sudamérica, o la tasa de letalidad, mejor dicho, está en el 3.1%, y Bolivia está en un 2.8%. En ambos casos, durante la segunda y tercera ola, claramente estamos igual o por debajo de los parámetros en materia de tasa de letalidad que se ha visto en la región, ¿sí? ¿Cuáles han sido las políticas económicas en la primera ola implementadas por el gobierno de facto? Voy a hacer un pequeño resumen solamente, ¿sí? Eh, Acá advertimos nosotros que ha habido un problema, que el gobierno de facto ha intentado prorrogarse en el poder, ¿no? Y teniendo como excusa precisamente a lo que ha sido el tema de la pandemia, ¿no? A esto lo que pudimos ver también lo pudimos advertir mostrando la gráfica en el cual se ve la participación de la inversión pública en la economía, se empiezan a generar algunas políticas vinculadas a tratar de retomar el viejo modelo neoliberal, ¿no es cierto? De esta manera, lo que hacen es tratar de reducir, achicar la participación del Estado en la economía. Se busca, ¿no es cierto?, reducir el déficit fiscal, pero reduciendo lo que es inversión pública, no contrayendo lo que sería gasto corriente. ¿Sí? Ese es el indicador importante que tratamos de mostrar en la gráfica en la que se ve el nivel de inversión pública en términos del Producto Interno Bruto. La política monetaria en el periodo del gobierno de facto no tuvo la claridad necesaria, no fue oportuna, no fue efectiva, ha generado mucha incertidumbre, no solamente en términos de los instrumentos que se aplicaron, sino también en términos de las declaraciones que daban las autoridades en ese momento. No se hicieron, digamos, no se han tomado medidas para preservar ni fortalecer las reservas internacionales netas, ¿no?, en el país, y todo lo que ha sido la política de confinamiento, pues ha sido mal planificado y mal implementado. Por lo tanto, lo que se tuvo fue un manejo macroeconómico improvisado, prorrogando medidas para otro contexto que no era el que Bolivia vivía en ese momento, con resultados negativos para la población. ¿Cómo se han dado, qué políticas se han dado durante la segunda y tercera ola por parte del gobierno democrático? Es importante señalar acá que en noviembre de 2020 se da inicio nuevamente a lo que se retoma la democracia en Bolivia. El presidente electo Luis Alberto Arce Catacora tiene uno de los niveles de votación y de legitimidad, por tanto, más altos que se ha dado en la historia boliviana. Ganó con un 55%, ¿no es cierto?, de la votación ciudadana. Por lo tanto, adopta políticas y medidas de alto impacto que precisamente requería la economía boliviana en términos económicos, pero también en términos de lo que era abatir los problemas que conllevaba el COVID-19. Entonces, lo que se hace es mitigar básicamente los efectos de la pandemia, se busca retomar, ¿no es cierto?, la senda del crecimiento de manera rápida. Para este efecto, lo que se hace es establecer, sincerar las variables macroeconómicas que existen en el país. Para este año, por ejemplo, se establece metas macroeconómicas de alcanzar por lo menos un 4.4% de crecimiento con una inflación que no supere el 2.6%. Se está haciendo todos los esfuerzos para preservar la estabilidad financiera, ¿no es cierto? Hemos retomado tasas de crecimiento en materia de mejorar la cartera de créditos y también los depósitos. Hemos estabilizado el nivel de las reservas internacionales de manera tal que no se genere ningún tipo de problemas en lo que viene a ser generar certidumbre a la población. Y de esta manera, ¿no es cierto?, hemos empezado a implementar políticas que precisamente permitan, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, ¿no es cierto?, generar las condiciones para reactivar la economía. A ver,
Por el lado de la demanda, lo que hemos hecho es precisamente es de activar la inversión pública. Esperamos nosotros retomar algunos niveles importantes en materia de inversión pública, ¿no es cierto? También se han empezado a activar bonos, transferencias condicionadas para lo que sería la población más necesitada. Se han incrementado las rentas, sobre todo para los jubilados, ¿no es cierto? Se ha dado una serie de facilidades para regularizar las deudas tributarias, se han generado impuestos, sobre todo a los estratos que tienen niveles de ingresos altos, que hemos denominado impuesto a las grandes fortunas, y hemos hecho políticas que se integran el IVA a determinados niveles de la población. Por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, se ha reactivado todo lo que son las empresas públicas, hemos reprogramado muchos de los créditos del Banco Central con las empresas públicas, hemos reactivado proyectos estratégicos, hemos generado fondos de garantía para la industria nacional, hemos generado políticas para el sector productivo y acceso de vivienda con interés social, ¿no es cierto? Hemos generado diferentes incentivos tributarios para la importación de maquinaria y vehículos electrónicos, por ejemplo, y hemos hecho refinanciamientos y de programación de créditos del sistema financiero. De esta forma, hemos implementado desde el ámbito de la política monetaria políticas convencionales y no convencionales. Yo creo que lo más interesante es hablar de las no convencionales, porque nuestras modificaciones a diferentes reglamentos acá en el Banco Central ha permitido precisamente coadyuvar a los esfuerzos en materia de reactivación tanto de la demanda y de la oferta, ¿no? Por ejemplo, hemos reactivar los créditos a las empresas públicas o hacer reducción de los límites a las inversiones que tenían las empresas privadas en el ámbito externo, precisamente lo que ha permitido es regular de mejor forma todo lo que es el flujo de divisas, ¿no es cierto?, que tiene la economía boliviana. Hemos hecho una modernización del sistema de pagos, lo cual nos ha permitido, ¿no es cierto?, avanzar, empezar a aplicar todo lo que nos genera las tecnologías de última generación, ¿no? Y a su vez también hemos implementado políticas de fortalecimiento para nuestras reservas internacionales. En conjunto, tanto lo que han sido las políticas convencionales y no convencionales han permitido dinamizar la actividad económica, hemos provisionado la liquidez necesaria para el sistema financiero, tenemos la estabilidad que creo toda economía necesita para todo lo que sería un proceso de reactivación, hemos logrado fortalecer nuestras reservas internacionales y hemos dado pasos importantes para modernizar el sistema de pagos en el país. Un detalle que creo que es importante señalar tiene que ver con lo que ha sido la estabilidad cambiaria y el anclaje de las expectativas. Bolivia tiene un tipo de cambio, una política cambiaria, mejor dicho, sui generis con respecto a los países en la región. Sin embargo, tenemos algunos elementos que, digamos, son favorables, ¿no? En términos de que hemos permitido usar la moneda nacional de manera importante, se ha logrado que las expectativas en materia inflacionaria estén totalmente, digamos, ancladas, ¿no es cierto? Y a su vez se ha dado mucha certidumbre para la actividad productiva. Todo esto sin tener que, sin, digamos, perder la estabilidad de nuestro tipo de cambio en el largo plazo. Nosotros vemos que tenemos un tipo de cambio estable en el largo plazo, ya que los fundamentos macroeconómicos que tienen que ver con lo que es la política fiscal, la política monetaria y todo lo que es los términos de intercambio, nos muestran este aspecto. El gráfico, el hecho de que estemos muy próximo a lo que es cero, nos muestra precisamente que no estamos desalineados, ¿no? Y por lo tanto, la política cambiaria que venimos implementando la economía boliviana ha sido muy exitosa, no solamente para lo que ha sido el proceso de crecimiento que ha tenido el país de manera significativa entre el 2006 al 2018-19, sino también para poder iniciar este proceso de reactivación de la economía post-COVID. Una política no convencional importante que creo que también es bueno señalar y compartir con los colegas, tiene que ver que en Bolivia hemos implementado una política de fortalecimiento de nuestras reservas internacionales a través del aprovechamiento de un recurso natural estratégico que tiene Bolivia, como es el oro. Entonces, hemos
se ha presentado una ley que va a permitir al país, ¿no es cierto?, hacer las compras necesarias de este recurso natural que va a permitir fortalecer las reservas y, si el caso fuere, ¿no es cierto?, también transformar o cambiar a divisas para poder enfrentar cualquier shock externo. Bueno, finalmente empecemos a ver algunos de los resultados alcanzados. Como les había señalado, el modelo que se ha venido desarrollando en el país ha sido muy exitoso. Hemos tenido una tasa de crecimiento del 4.9% desde el año 2006 hasta el año 2018, ¿no? Creo que ha sido, aparte de eso, un crecimiento sostenido, ¿no es cierto? Inclusive en plena crisis financiera internacional en el 2008 hemos tenido un nivel de crecimiento bastante importante y no ha habido el efecto rebote que otros países han tenido para el año 2009. Entonces, ha sido un crecimiento sostenido, importante, pero que de alguna manera, como podemos ver, ha sido afectado por lo que ha sido la crisis que se ha dado en Bolivia por efecto de la emergencia del gobierno de facto y también por lo que ha sido el efecto de la primera ola que ha tenido un shock negativo en la economía boliviana. Pero este año, con las políticas que he mencionado, tanto por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, hemos empezado a mostrar recuperación de la economía boliviana de manera significativa. A junio de este año tenemos un crecimiento del 8.7%, lo que nos muestra que hasta finales de gestión, yo creo, vamos a alcanzar sin dificultades la meta prevista en materia de crecimiento económico. Otro de los elementos importantes en términos de mostrar resultados del modelo aplicado en Bolivia tiene que ver con el ámbito social. La pobreza moderada se ha reducido de manera sustancial en la economía boliviana a lo largo de los últimos 15, 16 años. Fíjense, de un 66.4% al año 2015 hemos bajado al 38.6%. De alguna manera, esta tendencia se ha visto afectada por lo que ha sido la emergencia del gobierno de facto y la crisis de COVID. Sin embargo, ¿no es cierto?, si vemos de punta a punta todo este periodo de análisis, vemos que ha habido un cambio sustancial. Algo similar pasa en lo que ha sido la pobreza extrema, de un 45.3% hemos bajado a un 12.9%, lo cual, si bien esperábamos una mayor reducción, todo lo que ha sido el efecto del COVID y, reitero, la emergencia de este gobierno de facto en Bolivia, pues ha hecho que tal vez muchas de las políticas que eran exitosas no lleguen a, digamos, no muestren esa tendencia que se advertía a lo largo del tiempo. El índice de Gini, que es otro indicador importante para mostrar lo que es desigualdad. Fíjense, Bolivia el año 2000 tenía un índice de Gini de 0,62. Hemos llegado hasta el 0,42. Hemos hecho una reducción importante en materia de lo que ha sido desigualdad en Bolivia, lo cual se ha visto afectada por lo que ha sido el tema del COVID y también la participación del gobierno de facto. Lo propio ha pasado en términos de ingresos, si medimos acá o si observamos el tema redistributivo. Se ha ido viendo que los niveles de ingresos, la población que tenía niveles de ingresos bajos, ¿no es cierto?, ha ido reduciendo en el tiempo de un 60.6 a un 37.2 en el año 2019. Esta tendencia nuevamente por lo que ha pasado por efectos del COVID y la emergencia del gobierno de facto, pues se ha visto, digamos, afectado en términos de su tendencia, pero claramente muestra que estos resultados que en Bolivia se esperaba en términos de revertir los niveles de pobreza que mostraba el país, pues se han dado de manera sustancial. El último de estos indicadores tiene que ver precisamente con el nivel de empleo. La economía boliviana ha tenido los niveles de empleo más bajos que se han dado en Sudamérica. Ha habido años, 2012, por ejemplo, hemos estado en el orden del 3.2, 3.5 el 2014, ¿no es cierto?, que muestra la efectividad que ha tenido en materia de generación de empleo, el modelo económico que se vino implementando en el país, que pues por efectos del COVID y de lo que ha sido la mala gestión del gobierno, tuvo un repunte, vamos a decir, o
un incremento en la tasa de desempleo, ¿no? Sin embargo, ahora con las políticas que tenemos desde activación nuevamente está volviendo a los niveles que usualmente tenía la economía boliviana. Bien, para cerrar, algunas reflexiones que creo que es importante señalar, algunas conclusiones de lo que es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que se ha logrado alcanzar importantes avances en materia económica y social. Como hemos podido mostrar en los cuadros, hemos tenido, la economía boliviana muestra significativos avances, reducciones en el nivel de pobreza y desigualdad. Bolivia ha enfrentado la crisis del COVID en un escenario complejo, como les hemos señalado, tanto por el ámbito externo, que mostraba, ¿no es cierto?, una caída de los términos de intercambio sustancial, ha sido la economía en la región que peor escenario externo ha tenido que enfrentar. Sin embargo, ¿no es cierto?, también ha mostrado, creo, niveles de absorción importantes ante estas situaciones de shock. Pero bueno, la inestabilidad política tras el ascenso del gobierno de facto, ¿no es cierto?, ha generado también algunos elementos que no han sido de lo más efectivos ni lo más eficientes en materia de política económica. El gobierno democrático ha generado certidumbre, ha aplicado medidas en materia de política económica de alto impacto para poder mitigar la crisis y enfrentar con solidez todo lo que es la segunda y tercera ola de la pandemia, buscando retomar crecimiento. Tenemos resultados favorables en materia económica y social, como les he podido mostrar. Este año vamos a tener una recuperación muy importante de la economía boliviana. Pensamos que va a estar en uno de los niveles más altos entre lo que es en la región, de las economías de la región. Pero bueno, esperemos cómo van los últimos meses de la gestión para mostrar precisamente estos resultados. A mediados de este año tenemos como he señalado, una recuperación muy sustancial. En materia de política monetaria, la experiencia boliviana muestra que es factible implementar políticas con una orientación contracíclica que coadyuve a las políticas orientadas a las de activación, apuntalando la dinamización del crédito, inversión y actividad productiva, a la vez de preservar estabilidad macroeconómica y financiera. Esta me parece que es una muy buena enseñanza o un buen parámetro, un buen caso de estudio, digamos, en materia de política monetaria, porque claramente hemos demostrado que se puede alcanzar estos objetivos en materia de política monetaria en Bolivia, ¿no? Por otra parte, en materia de política cambiaria, también se ha logrado otorgar mayor certidumbre, como hemos mostrado, ante un escenario bastante complejo y cambiante, no solamente por todo lo que son los shocks externos, sino también los conflictos internos que puede enfrentar una economía. La gestión de las expectativas cambiarias ha dado precisamente mayor espacio para las políticas monetarias y expansivas en Bolivia. Dichas acciones han permitido estabilizar todo lo que son las reservas internacionales netas en el país y, por supuesto, coadyuvar de esta manera a lo que es el proceso de reactivación económica. Bueno, muchas gracias. Esa sería mi presentación. Edwin, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, tanto en la dimensión, digamos, de la historia reciente de Bolivia, como, digamos, la forma de enfrentar la pandemia. Por esa razón, yo le quería preguntar sobre los últimos temas que usted tocó, que son de estabilidad cambiaria y de la gestión de los flujos internacionales. Veo que Bolivia, como otros países de la región, ha tenido una política más bien expansiva, contracíclica, pero creo que Bolivia tiene un resultado que es llamativo por lo bueno, ¿no? Que es la posibilidad que ha tenido de mantener la inflación en los niveles previos. Argentina venía con una inercia inflacionaria elevada y primero la caída de los precios de los commodities y luego el fuerte ascenso que tuvieron se ha reflejado en una mayor dinámica inflacionaria. En otros países de la región también se ha visto una inflación un poco superior a la estimada. ¿Cuál sería para usted el rasgo distintivo de Bolivia que permitió que
que la inflación no sea mayor a lo que venía siendo, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que convergen diferentes factores, ¿no? Diferentes factores. Obviamente, en lo macro, creo que tiene que ver con el tema de administración de las expectativas. Una práctica que se ha dado en la economía boliviana con la implementación de nuestro modelo de desarrollo se ha dado en términos de señalizar a principios de gestión nuestras metas macroeconómicas. Esto ha permitido, creo, anclar expectativas de la población. ¿Por qué? Porque han sido metas macroeconómicas se han implementado de manera coordinada entre lo que es el Banco Central con el Ministerio de Economía o con el gobierno, si se quiere. Creo que han sido metas absolutamente creíbles en términos de no mostrar, digamos, niveles exagerados o excesivamente positivos. Han sido metas, creo, acordes a la realidad. Creo que este es un primer elemento importante, ¿no? Este año, por ejemplo, es un año bastante turbulento en el cual vemos que las economías vecinas están permanentemente, ¿no es cierto?, tratando de acomodarse a lo que pasa con la situación en el contexto internacional. Cambian, vamos a decir, o modifican sus mensajes para la población. Nosotros hemos, reitero, desde el principio de año hemos planteado metas macroeconómicas, crecimiento, inflación, básicamente, y a partir de ello hemos hecho todos los esfuerzos por sostener estas metas, ¿no? Por ejemplo, han habido cálculos, proyecciones de organismos internacionales que superan las metas macroeconómicas que hemos previsto nosotros. Yo creo que si quisiéramos generar cierto exitismo en materia de resultados, podríamos fácilmente nosotros repetir, ¿no es cierto?, las proyecciones que da el Fondo Monetario, CEPAL, para la economía boliviana. Lo que hemos hecho nosotros es mantener lo que eso ha sido el trabajo realizado tanto por el Banco Central y el Ministerio de Economía. Y los resultados que venimos mostrando mes a mes en materia de indicadores permiten ratificar estas metas macroeconómicas. Entonces, creo que este es un elemento central que destaca, digamos, al respecto al contexto. Otro elemento que tiene que ver con lo que ya es la aplicación de política monetaria, política económica y con lo que es, yo diría, la gestión de un gobierno, me parece que tiene que ver con un hecho generador importante que se ha dado en Bolivia en el año 2006, en el cual se muestra una participación del Estado de manera activa en la economía boliviana mediante la nacionalización de sus recursos naturales. ¿Por qué es importante este elemento? Porque va a permitir que el Estado pueda, ¿no es cierto?, en materia de lo que es manejo de divisas, manejo de lo que es el ámbito externo, tener un mejor control, mejor control. Debo señalar para la audiencia que en el caso boliviano, el sector privado no tiene la obligación de poder monetizar las divisas que genera en el exterior, ¿no? Y no se ha cambiado esa política. Pero el hecho de que el sector público sea el mayor exportador, traiga esas divisas a la economía boliviana, ¿no es cierto?, y sea utilizado al interior de la economía boliviana, ha generado precisamente ese efecto de demostración hacia el sector privado. Esto se ha constituido en un canal, en una fuente importante que ha permitido incrementar el nivel de las reservas en la economía boliviana de manera sustancial. Pero ojo, ha tenido que ser un hecho político más que económico en sí mismo para poder obtener este resultado. El año 2014 y 2015, solamente para recordar a la audiencia, la economía boliviana superaba el 50% en términos del PIB en sus reservas. ¿Qué quiero decir? Las reservas en términos del Producto Interno Bruto superaba el 50%. O sea, para que se pueda ver, digamos, la fortaleza que tenía el ámbito externo en la economía boliviana. Obviamente, había un contexto internacional interesante, importante, pero era para todas las economías, no solamente para la boliviana, ¿no es cierto?
Entonces, que se ha aprovechado, creo, de manera sustancial. Y la lectura de tener este escenario, digamos, importante en términos de política, vinculado con lo que ha sido la implementación de política monetaria cambiaria, ha sido precisamente empezar a profundizar el uso de la moneda nacional con una política cambiaria que ha permitido, ¿no es cierto?, recuperar la moneda nacional. Entonces, ante el shock que se genera a partir del año 2015-16 en materia de los precios de los commodities, ¿no es cierto?, que también ha afectado a todo el mundo, la economía boliviana tiene un blindaje interesante, porque ya, digamos, tiene que ver con el uso de la moneda nacional, ¿no es cierto?, con el uso de la moneda nacional, que de alguna manera se constituye en ese filtro que tiene que tener, creo, toda economía respecto a lo que pasa en el contexto externo. Bien, ahora bien, otro elemento que creo que es importante también señalar es que se han hecho muchos esfuerzos desde el sector público para mejorar la infraestructura. Este es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque el sector privado, digamos, se ha complementado con este esfuerzo del sector público de manera tal que la oferta es permanente. Entonces, tenemos acá diferentes elementos que hacen. Primero, con hechos generadores políticos, con contexto internacional, con una lectura apropiada de la realidad de la economía boliviana en materia de instrumentos de política económica, pero a su vez también vemos que esto se va materializando en resultados importantes. El nivel de inflación de la economía boliviana, reitero, es absolutamente controlado y es precisamente lo que da ese margen, esa cintura como para poder hacer una política monetaria expansiva, ¿no es cierto?, y acompañe a todo lo que se está realizando en materia de reactivación en Bolivia. Bueno, yo resumiría en estos elementos, digamos, desde mi lectura a la pregunta que me has planteado. Gracias, Edwin, gracias por su respuesta. Bueno, yo lo quería llevar un poquito más al plano de la estabilidad del sistema financiero. Existe cierto consenso internacional respecto de algunas lecciones aprendidas de la crisis del COVID. Como para mencionar algunas, quiero focalizarme en dos en particular. Una es que el sistema financiero se ha mostrado resiliente ante esta crisis, tanto en términos de niveles de capital, de nuevos instrumentos como son los buffers de capital, que no estaban o que eran inexistentes ante la crisis financiera internacional anterior. Y otro punto a destacar y como lección aprendida es un rol predominante de los fondos de inversión en cuanto a su preponderancia en los flujos de capital internacional, y cómo estos fondos de inversión, que son actores que son mucho menos regulados que otros grandes actores sistémicos también, como pueden ser los bancos o las compañías de seguros, cómo han irrumpido en las economías emergentes y han generado economías emergentes con mercados de capitales más pequeños, que tienen una menor capacidad de absorber ciertos shocks, cómo han generado eventos disruptivos en esas economías. Bueno, la pregunta es si usted comparte esas lecciones aprendidas y cómo las han abordado en Bolivia. Ok, sí, a ver, respecto a la primera pregunta que tiene que ver con el sistema financiero, bueno, en la exposición, para no cargar muchas, digamos, láminas, no hemos hecho un desarrollo de lo que es el sistema financiero en Bolivia. Sin embargo, debo señalar que es uno de los sistemas financieros más sanos que pueda haber en la región. Solamente para hablar de un indicador, estamos hablando de una tasa de morosidad de menos del 2%, 1,8 más o menos, ¿no? Entonces yo creo que esto muestra que precisamente el sistema financiero ha tenido en todo este periodo una capacidad de poder coadyuvar a todo lo que es la intermediación, generar inclusión social. En el caso boliviano, recuérdese de que todo lo que es microcrédito, por ejemplo, ha sido una de las modalidades más innovadoras que se ha dado
para el ámbito internacional, ¿no es cierto? Entonces, Bolivia ha mantenido esta característica en todo lo que ha sido el proceso COVID. Ahora, un elemento que creo que es importante es rescatar desde mi experiencia personal. Yo pude advertir acá como presidente del Banco Central de que realmente el sistema financiero boliviano es muy prudente en términos de lo que es la toma de decisiones, ¿no es cierto? Es parte de la cultura, voy a decir acá, del sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que esto es el sistema financiero acompañado de buena forma y va a acompañar de buena forma todo lo que es el proceso de crecimiento de la economía boliviana. Ahora bien, siempre hay ajustes que realizar, por supuesto, hay cosas que profundizar, hay elementos que trabajar, pero hasta la fecha el sistema financiero ha sido bastante importante en términos de coadyuvar a las políticas de desarrollo, tanto económico y social, que se han venido implementando, y ha sido un medio para poder enfrentar, ¿no es cierto?, al COVID de manera exitosa. ¿Por qué? Porque sus sistemas de pago se han adaptado de una manera bastante rápida a todo lo que ha sido, digamos, todas las políticas de distanciamiento social que se ha generado, no solamente en Bolivia, sino, me imagino, en todas las regiones, pero en Bolivia, pues lo hicieron con bastante prontitud. Bien, referente a lo que es el ámbito de los fondos externos, Bolivia lo que hace es, por las características que tiene la economía boliviana, ¿no? Digamos, no hay una presencia importante de estos fondos, aunque sí, cuando se han hecho emisiones de bonos soberanos, por supuesto se ha tenido que acudir a estos fondos externos, ¿no? Entonces, yo diría que ha sido más una participación en materia de la inversión que estos fondos hacen en la compra de títulos del Estado boliviano, más que en materia de lo que sería traer flujos de recursos hacia la economía boliviana, ¿no? Entonces ahí la naturaleza, como reitero, de la estructura de producción de Bolivia hace que tal vez en muchos de los casos no se cuente con este tipo de recursos, ¿no es cierto? Pero en lo que es ya la participación de la economía en el sistema financiero internacional, por supuesto que se vincula con ellos, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos tenido diferentes emisiones de títulos, etcétera, etcétera, y hemos tenido, digamos, cierta complementación con estos fondos, ya que han adquirido el título boliviano. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, si le parece, concluimos acá. Le agradecemos la participación en las jornadas. Esperamos que pronto el COVID nos deje hacer algún evento un poquito presencial, donde uno pueda compartir un poquito más también. Así que bueno, le agradecemos. Sí, muchísimas gracias, Edwin. Ha sido muy Ha sido un interesante. placer. Por favor, a usted, Daniel, a usted, Guillermo, más bien muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y pues un saludo nuevamente a toda la audiencia que sigue estas jornadas monetarias que está llevando a cabo el Banco Central de la República Argentina. Muchas gracias.